Por tormenta política, devaluación en Colombia impacta fuertemente en la economía fronteriza. Sin controles ni normas sanitarias, el contrabando amenaza a la industria nacional de refrescos. Aún siguen saliendo. Migrantes venezolanos enfrentan gas pimienta en la frontera de Estados Unidos. ¿Cuál es la prioridad? Conozca las propuestas en materia económica de los candidatos a la primaria opositora. Sentenciado, alias Otoniel, le mandó una carta a Petro antes de ser condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es 9 de agosto de 2023. De inmediato los invitamos a acompañarnos en el siguiente recorrido informativo. El escándalo político que rodea al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado que el peso colombiano pierda 8% de puntos frente al dólar americano. Esta devaluación tendrá, según los especialistas, un gran impacto en la economía fronteriza. Pero dejemos que sea Mariné Glot quien nos amplíe los detalles de esta situación. Amigos de Impacto Venezuela, según expertos fronterizos, la caída del peso frente al dólar beneficia a los habitantes de frontera que devengan salarios calculados en divisa y recurrentemente cruzan los puentes internacionales para hacer compras en el vecino país. En las últimas semanas en frontera se cambiaban $100 por 380.000 pesos. Hoy son más pesos y tiene que ver con la situación política de Colombia. Bueno, de algún modo el venezolano estaba bastante acostumbrado a un tipo de cambio de 5.000 pesos por dólar, lo que llegó en septiembre del 2018, y esto hacía que $100 comprados en mercado en la frontera, en Cúcuta específicamente, hacían 500.000 pesos, rendían mucho más. En los últimos días estos $100 son apenas 380.000 pesos, son 120.000 pesos, lo que ha puesto competitivo de algún modo algunos supermercados o algunos modelos de negocio, en el caso del Táchira, en donde han buscado materializar esta, digamos, apreciación del peso colombiano, buscando que los consumidores no vayan a dejar su dinero en Cúcuta, sino intentando que esos dineros se queden en el mercado interno. El panorama político en Colombia tiende a permanecer turbio, según expertos fronterizos. Quiere decir que si en los próximos días se diera el efecto Perú en Colombia, es decir, un juicio político debido a las declaraciones de Nicolás Petro sobre el presidente Gustavo Petro, pudiéramos ver un tipo de cambio que se deprecia hasta los 4.500 pesos por dólar. Es decir, un 10, un 11% más de lo que hemos visto en los últimos días. Pero si este efecto no se da, habría que ver si Gustavo Petro puede llevar a cabo las reformas como las reformas laborales, las reformas que se vienen hablando de la GPS, de la salud, y esto implicaría entonces que si el mercado sigue viendo cierta certidumbre en la economía colombiana y en las inversiones, el tipo de cambio se mantenga. En Colombia, las políticas en materia social y económica han generado ciertos rechazos, así como el incremento de la gasolina. Mariné Glot, Somos Impacto, Venezuela. Y la economía venezolana no da tregua. El dólar supera los 31 bolívares y esto genera inflación. En algunos casos, como en el estado Anzoátegui, los carniceros, los pequeños comerciantes que no tienen cómo reponer inventario, han dejado de adquirir productos por las bajas ventas y ahora solo ofrecen, escuche bien, trastes de res en los mercados. Susana Quijada con los detalles. Asadura, hígado y lengua de res, así como cabeza, cuero y paticas de cochino, son comercializados actualmente en los mercados municipales ante la imposibilidad que tienen algunos vendedores de invertir en la compra de una res. Que no tenemos capital, el capital cada día se va devaluando con respecto a lo de la moneda, porque nos venden en dólares y aquí vendemos en bolívares, cobramos con el pool. ¿Cuánto les venden a ustedes por lo menos una res? La res ahorita, por lo menos si es una res de 200 kilos, te puede costar $600. De 250 kilos, $750. Por eso optamos por vender más que todo el traste. ¿Invierten en traste? Un traste te vale, con $100 puedes comprar 3, 4 trastes.
Cuando se puede vender carne, se vende, pero ahorita no tenemos el dinero porque nos están pidiendo de contado, entonces no tenemos para acceder a comprar una red de contado. ¿Cuánto le piden para ustedes? Por lo menos una red de 200 kilos nos cuesta $600, entonces no tenemos $600 ahorita. Entonces prefieren vender esto. Exactamente, es más económico, uno vamos, compramos un traste que nos sale $25, $30, y entonces con eso nos remediamos. Estas opciones además se presentan como una alternativa de consumir proteínas para los venezolanos que perciben como sueldo mínimo 130 bolívares mensuales, el equivalente a unos $4.2 a tasa oficial. La asadura de ganado está en 60 bolívares, de cochino igual. Lo que pasa es que como la carne está más cara, la carne está en 160, la gente opta por lo que es más barato. La gente busca de poquito, 20, 30, 40 bolívares de barco para comer. La situación ha llevado a otros al quiebre, como el caso de los vendedores del mercado de Pueblo Nuevo Norte en la ciudad del Tigre, donde más del 70% cerraron sus puestos de trabajo. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Y hay otras situaciones como el contrabando, y es que en los estados Zulia y Táchira hay una situación con la venta de bebidas gaseosas. El 42% del mercado está tomado por estas sustancias traídas desde Colombia, debido a que son un poco más económicas, pero ponen en riesgo la salud de quienes lo consumen y también el aparato productivo venezolano. Edwin Prieto con la información. El contrabando de alimentos y bebidas gaseosas que ingresa ilegalmente desde Colombia hacia Venezuela va en incremento y mantiene en jaque a la producción nacional. Carlos Palumbo, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, afirmó que al menos 2.100.000 cajas mensuales llegan al país por los estados Zulia y Táchira, sin respeto a las normas sanitarias y tampoco pagan impuestos a la nación. La participación del refresco colombiano que viene desde Colombia, fabricado en Colombia, ya está ocupando la mitad del mercado y es una industria que está al 85%, tiene 85% de capacidad ociosa, pues esto hace poco viable a la industria nacional, ¿no? Si este problema pues se sigue multiplicando, ¿no? Y no solamente es lo que pierde la industria, es lo que pierde el país en puestos de trabajo y en salud. Pero muchos se preguntarán qué es lo que pasa en el país que ha incrementado el consumo de bebidas colombianas. Es muy simple, una botella de refresco colombiano trae mayor cantidad de líquido y resulta ser más económico que el venezolano. Es decir, uno de 3 litros colombiano cuesta $1.50, mientras que una botella de 2 litros de refresco producido en Venezuela tiene un costo de entre $2 y $2.50, lo que resulta ser más atractivo para el consumidor, quien al final paga menos por más. Bueno, la Pepsi de 2,5 litros ahorita abarca un precio de 60, 62 bolívares, mientras que el de 1,5 litros colombiano está en 40, 35 bolívares. Todo depende del precio del establecimiento. O sea que la Pepsi Cola colombiana, venezolana cuesta $2. Sí, exactamente. Y la colombiana cuesta $1.50. Exacto, prácticamente. ¿Y qué es lo que se lleva más en tu tienda la gente? El refresco colombiano de 2,5 litros por la cantidad. Esta situación pone en riesgo a más de 6.500 puestos de trabajos directos y más de 32.500 puestos indirectos que genera la industria nacional de refrescos en toda su cadena de valor. Pero además en este tipo de casos se impone una condición que en muchas oportunidades se ha denunciado, que es la desigualdad de condiciones que existe entre el empresario colombiano y el venezolano, que al parecer tiene más restricciones que el extranjero. Evidentemente el contrabando y el consumo de refrescos colombianos ha venido creciendo a un ritmo muy acelerado y en los próximos meses, de seguir así, podría desplazar al producido por la industria nacional formal. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día de Impacto Venezuela. El incremento de productos traídos para consumo humano por contrabando ha puesto en riesgo la producción nacional. Pero, ¿has pensado el riesgo que corres al consumirlos o los compras por ser más económicos? Venezuela sigue sumando despedidas y es que a pesar de que algunos migrantes habían regresado al país, nuevamente salen a pesar de todos los obstáculos que se encuentran en el camino para llegar a los países de destino. Por ejemplo, en la frontera con Estados Unidos, la Guardia Nacional utilizó gas pimienta
contra al menos 50 migrantes que se encontraban esperando para cruzar a ese país. Ramón Vélez nos cuenta estos escenarios. Los que se quedan, los que se van. En alguna oportunidad usted ha escuchado esta famosa canción En Venezuela. Precisamente, a finales de 2022, cientos de venezolanos retornaron a su patria. Algunos buscaban un futuro mejor. Sin embargo, una gran parte de ellos, a mediados de 2023, decidió abandonar Venezuela. Conozca el porqué. Datos oficiales en Venezuela revelaron que a finales de 2022 retornaron más de 30.000 ciudadanos a través de planes humanitarios. Sin embargo, el índice inflacionario y la poca probabilidad de ver crecer un emprendimiento propio es la causa que ha llevado a que los connacionales decidan volver a salir en búsqueda de nuevas oportunidades en otras tierras. Ya vivieron una experiencia más o menos, algunos favorables, pero otros no tan favorables, pero no piensan regresar todavía. Piensa ya rehacer su vida aquí en Venezuela. Venía, con esa disposición de quedarse aquí a Venezuela y se vino con un cierto dinero para invertir aquí y no volverse ahí, pero lamentablemente la situación económica que estamos viviendo no le dio esa oportunidad de quedarse y regresa nuevamente a Perú. Mi hijo vino por 5 meses y se volvió a ir. No le gustó la situación y se devolvió. También conseguimos opiniones contrarias en las que los ciudadanos informaron que parientes cercanos sí se quedaron en el país, pues para poder invertir evaluaron durante varios meses distintos modelos de negocios como la venta de productos de primera necesidad o el transporte público. Tengo un sobrino que se vino de Chile y está emprendiendo su negocio con su papá. La esperanza de una buena parte de los ciudadanos que se va es llegar a Estados Unidos. Sin embargo, el panorama que enfrentan no es alentador. La noche del lunes, un grupo de aproximadamente 50 migrantes venezolanos se enfrentó al uso de gas pimienta por parte de la Guardia Nacional en Estados Unidos, mientras esperaban cruzar de manera irregular hacia Texas desde Ciudad Juárez en México. El escenario reinante ha sido el caos y las restricciones. Ahorita el 8, pues ya falta ahora para que inicie el día 8 y que iban a abrir las puertas para recibir a migrantes, para ayudarlos, ¿sí me entiendes? Y bueno, y por eso estamos la mayoría acá. La respuesta de la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha generado controversia y ha puesto en evidencia los riesgos que enfrentan los migrantes en búsqueda de un futuro mejor. Allí, las autoridades estadounidenses reiteran su llamado a no creer en los falsos ofrecimientos. La frontera de los Estados Unidos no está abierta para la migración irregular. No escuchen las mentiras de los contrabandistas. Las políticas de migración de los Estados Unidos no han cambiado. Bajo el título 8. La falta de canales seguros para solicitar asilo y la imposibilidad de entregarse a las autoridades en Estados Unidos complican aún más la situación, pero buena parte de los venezolanos aún ven con esperanza estar fuera de nuestras fronteras. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. A pesar de que aún no ha iniciado la campaña electoral para la primaria de oposición, ya son muchos los candidatos que han presentado parte de su plan de gobierno. El tema de derechos humanos, la situación económica del país, los bajos salarios, son algunos de los más anunciados por parte de quienes aspiran a convertirse en el candidato de la mayoría opositora. Joan Álvarez nos cuenta más detalles. La estabilización de la economía forma parte de las principales propuestas de los candidatos a las primarias. En ese sentido, el abanderado por el Partido Acción Democrática apunta a la mejora salarial de los venezolanos y específicamente los ingresos de los abuelos, a los que ha ofrecido un fondo de indemnización de pensiones y jubilaciones, de ganar eventualmente la carrera a la presidencia. Desde marzo del año 2016, esta ley fue engavetada. Hoy, le aseguro a cada uno de nuestros pensionados y jubilados que apenas me juramente en enero del año 2025 como presidente de Venezuela que vamos a garantizar la viabilidad económica de esta ley. Pese a los altos niveles de burocracia en la administración pública, Prosperi propuso la creación de un ministerio más en atención a la tercera edad y los adultos mayores. Se han inventado cualquier cantidad de ministerios que no aportan ninguna solución al pueblo de Venezuela. Pero hoy les anuncio que mi compromiso con la tercera edad es que nosotros
Vamos a crear el Ministerio de la Tercera Edad y el Adulto Mayor, porque vamos a atender a nuestros viejos, a nuestros pensionados y a nuestros jubilados. Otro de los puntos a los que apuntan los candidatos opositores es a los derechos humanos, como en el caso de Delsa Solórzano y María Corina Machado, quienes han dejado saber que la liberación de los presos políticos es parte de su bandera electoral. Este caso muy en particular, transmitirle todo el respaldo de los venezolanos a Emilio Negrín, a Alcides Bracho, a Gabriel Blanco, a Reinaldo Cortés, a Néstor Astudillo y a Alonso Meléndez. Yo creo que es un momento donde las organizaciones de derechos humanos internacionales, incluso algunos aliados políticos del régimen por ideología política, tienen que manifestarse. Además de las propuestas, la mayor preocupación en este momento en el seno de la Comisión Nacional de Primarias y los candidatos es la eventual victoria de un aspirante inhabilitado, algo que ha generado reuniones de última hora para tratar este tema y establecer un plan B. Sin embargo, algunas facciones de peso dentro del denominado G4 mantienen que debe hacerse presión al gobierno de Nicolás Maduro para que permita la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral de resultar este escenario. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El narcotraficante Dairo Usuaga, mejor conocido como alias Otoniel, intentó comunicarse con Gustavo Petro antes de conocer su sentencia a 45 años en los Estados Unidos. Vea los detalles. La jueza Dora Irizarry del Tribunal del Distrito Este de Nueva York impuso la pena que había pedido la Fiscalía para el que fuera todopoderoso y sanguinario jefe del Clan del Golfo. Destacó que este es sin duda uno de los casos más graves en términos de actividad de narcotráfico que ha instruido la Corte. A su vez, rechazó las disculpas ofrecidas por el condenado, que hizo un alegato a favor del fin del conflicto armado y una paz negociada. Tras la condena fue revelada una misiva firmada por el propio Otoniel, dirigida al jefe de Estado colombiano y su ministro de Exteriores, Álvaro Leiva, con la que manifestó que estaba dispuesto a colaborar con la justicia como un acto de reparación. En la carta, el ex jefe máximo del Clan del Golfo expresó que deseaba buscar la manera de reparar las víctimas del país y contribuir con el cambio, aportando en la construcción de la verdad con los hechos delictivos de los que tiene conocimiento. Tras años de evadiendo la detención, Otoniel fue detenido en octubre de 2021 en las selvas del noroeste de Colombia. En mayo de 2022 fue extraditado a Estados Unidos. En su declaración ante la jueza reconoció haber enviado a Estados Unidos casi 97 toneladas de cocaína a través de América Central y México. Según la justicia estadounidense, recurrió a la violencia para proteger a los miembros del clan, que llegaron a ser unos 6.000. Silenciar a los eventuales testigos y atacar a las fuerzas de seguridad con ayuda de un ejército de sicarios que secuestraban, torturaban y mataban a los competidores y a los que consideraban traidores de la organización y sus familias. ¿Qué ha sucedido en el país vecino? Se lo presentamos en Colombia en vivo. Bienvenidos a Colombia en vivo, les habla Oriana Niño. Roy Barreras es el nuevo embajador de Colombia en Reino Unido. El canciller Álvaro Leiva lo posesionó mediante una ceremonia pública, así terminando con los rumores que establecían a Roy Barreras como el nuevo ministro del Interior. En Colombia se realizó la primera cirugía pediátrica en contra de la epilepsia en el Hospital de Kennedy de Bogotá. El paciente había sido diagnosticado con esta enfermedad a los 2 años y fue operado a los 14, convirtiéndose en el primer paciente en someterse a este procedimiento. Comunidades indígenas en Cauca denunciaron ante las autoridades que la guerrilla del ELN atacó a la comunidad, pese al cese al fuego firmado con el gobierno nacional. Hasta aquí Colombia en vivo. Les traemos información en materia internacional en el mundo en 60 segundos. Bienvenidos al mundo en 60 segundos. Les habla Oriana Niño. Del 14 al 21 de agosto, varios congresistas demócratas de Estados Unidos visitarán Brasil, Colombia y Chile. Los principales temas a tratar serán medio ambiente, defensa de la democracia y diálogos de paz que se adelantan en dichos países. 19 personas de distintas nacionalidades han sido evacuadas de Níger en aviones, con destino a España y Francia, tras el golpe de Estado que se dio en dicho país, donde el presidente fue sustituido por las fuerzas militares.
En California, Estados Unidos, 2 marineros de la Armada de ese país fueron arrestados por agentes del FBI y del Servicio de Investigación Criminal por presuntamente espiar en favor de China. Hasta aquí el mundo en 60 segundos. Con humor y elocuencia, la periodista Valentina Quintero contó cómo fue el momento en el que 2 sujetos la abordaron en la ciudad de Caracas para robarla. Bárbara Orozco nos cuenta esto y más en la sección de farándula. Valentina Quintero denunció que fue víctima de robo en una de las calles de Los Palos Grandes en donde estaba estacionada. Y se paran unos tipos de una moto, tranco el teléfono para ver qué es lo que quieren, abro el vidrio, Bueno, me piden una dirección, decentísima explicando la dirección y de repente, sin ninguna transición, ¡dame la cadena, vieja! Y yo, no entendí. Entonces, bueno, empiezo a desabrocharme la cadena, ¡arráncatela, vieja, arráncatela! Yo, niña, ¿pero cómo para qué? Arráncatela si no quieres que te mate. Además, dijo que luego de momentos de angustia e indignación hizo lo que debió haber hecho desde el principio. Si arrancas te mato. Y yo allí di la oportunidad. Entonces agarré, hice como que iba a buscar el dije, ¡juá! Y arranqué y le dije, vieja, el coño de tu madre. Porque realmente lo que me indignó fue que me dijeran vieja con aquel desprecio. Y ya me lo habían repetido como 5 veces. Y por eso arranqué. Y allí los dejé. Y no se llevaron mi celular. Por su parte, el alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, reveló que la periodista hizo la denuncia a tiempo y que se encuentran realizando las investigaciones para dar con los delincuentes. Además, extendió la invitación a los habitantes del municipio a denunciar a tiempo cualquier eventualidad. Por otra parte, 7 finalistas del Miss Universo Indonesia denunciaron al certamen por ser víctimas de acoso sexual. Aparentemente, los organizadores del evento que se celebró en Yakarta del 29 de julio al 3 de agosto le pidieron a las 30 finalistas que se desvistieran para realizarles un examen físico y determinar si tenían alguna cicatriz, celulitis o tatuaje. La abogada de las concursantes denunció que 5 de ellas fueron fotografiadas. La organización se pronunció al respecto para asegurar que estas acusaciones eran falsas. Cambiando de tema, otro matrimonio inscribe sus nombres en la lista de parejas separadas en este 2023. Se trata de la actriz Natalie Portman y Benjamin Michael, quienes se divorciarían luego de 11 años de matrimonio. Aparentemente sería porque se conoció que él le había sido infiel a la actriz. Natalie Portman y Benjamin Michael se conocieron durante el rodaje de la película El Cisne Negro y tienen 2 hijos en común. Espero que hayan disfrutado de esta nueva emisión del Arte y del Espectáculo. Los acompañó Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y también a través de impactovenezuela.com.